Santiago, destacada poetista mexicana en lengua zapoteca, nacida en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en 1974. Hija de Víctor Pineda Enestrosa, luchador social y defensor de los derechos de los campesinos. Fundador de la organización social Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COSEI, quien fue desaparecido por el ejército en 1978. Su poesía refleja la lucha de su pueblo y la búsqueda de su padre ausente, convirtiendo su palabra en un poderoso instrumento de resistencia y denuncia. Autora de varios libros de poesía traducidos a múltiples idiomas, que exploran temas de identidad, cultura, resistencia y la búsqueda de la justicia social. Su obra literaria ha sido reconocida por su compromiso social y su contribución a la preservación de la cultura zapoteca. Participante en festivales internacionales de poesía, como el Festival Mundial de Poesía en Venezuela, el Festival Internacional de Poesía en Medellín, el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor y el Congreso sobre Oralidad y Literatura. Defensora de los derechos de los pueblos originarios y presidenta de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Su trabajo ha sido destacado por su capacidad para fusionar la tradición oral de su pueblo con la poesía contemporánea. Su legado es un testimonio de la resistencia y la creatividad de los pueblos indígenas de México, y su obra sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan justicia y equidad. Hola amigos, amigas, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Nosotras en Ruta. Tengo una gran amiga, ustedes ya escucharon la semblanza, ya la vieron, y pues me da mucho gusto, de verdad, que me acompañe el día de hoy, nos acompaña a todas y a todos los que nos están viendo, una gran compañera de lucha, fíjense, me da mucho gusto que ella haya aceptado la invitación para estar el día de hoy con nosotros. Así es que recibamos a la gran amiga, luchadora social, es una activista y ahora poetisa. Nos vamos a enterar más, pues ahora sí que ella nos cuente su historia. Me da gusto recibirte, amiga, a Irma Pineda Santiago. Bienvenida, Irma. Muchas gracias, querida Betty. Un honor estar en tu programa y pues un saludo a toda la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias. Pues bien, si bien ya ahorita se narró tu semblanza, sí nos gustaría que nos compartieras dentro de toda lo que es tu historia de vida, ¿quién es Irma? Pues me defino principalmente como una mujer vinizá, que es la manera en la que nos autonombramos los zapotecas de la región del Istmo, ¿no? Porque en el estado de Oaxaca pues hay varias agrupaciones de zapotecas. Todos los vinizá estamos en la región del Istmo, me identifico como una mujer vinizá, poeta, escritora, profesora también. Y me tocó nacer prácticamente en medio de un movimiento social del que mis padres fueron fundadores y partícipes. Y bueno, pues eso me ha marcado en las rutas de la vida también, ¿no? Pero pues aquí seguimos acompañando a otras mujeres, acompañando a diferentes comunidades, pueblos indígenas y caminando siempre. Muchas gracias, Irma. Estaba platicando con Irma y cuando nos encontramos que nuestra historia es muy parecida, porque de una u otra forma nuestros padres iniciaron en la fundación de un movimiento. En el caso tuyo, ¿quiénes son tus papás? ¿Cómo es que creciste en familia los primeros años? ¿Nos puedes contar? Claro que sí. Mi madre es Cándida Santiago Jiménez, una profesora de educación primaria, actualmente ya jubilada después de muchos años de servicio. Sí. Y mi padre, también profesor de primaria, Víctor Pineda Enestrosa, ambos del pueblo de Juchitán, Oaxaca, sí. Ambos también vinizá, y pues bueno, fíjate que ellos se conocieron desde pues muy chicos, y la vida más adelante los hizo encontrarse no solo con la referencia de ser de un pueblo, de tener esto en común, sino que tener en común también la preocupación por mejorar las condiciones de vida de su pueblo, ¿no? Porque veían situaciones donde pues había caciques despojando a campesinos de sus territorios, porque también hay que contextualizar un poco que a principios de los años 70 cobra auge toda esta propuesta de unir al Golfo de Tehuantepec con el Golfo de México, crear lo que ahora conocemos como el Corredor Interoceánico, que bueno, sabrá mucha gente que nos está acompañando, que es un proyecto que data de más de 150 años, pero en los 70 vuelve a cobrar auge
Y esto hizo que muchos caciques de la región, pensando en hacerse ricos al negociar estas tierras con el gobierno para la apertura de este canal interoceánico, empezaron a despojar a los campesinos de sus tierras. Y esto hizo que pues mis padres tuvieran esta preocupación, ¿no? De qué manera ayudar a la gente. Y sumados a otro grupo de jóvenes, de estudiantes, de campesinos también, de obreros, amas de casa, es decir, mucha gente de la comunidad que estaba sumando sus preocupaciones, pues se van juntando y nace en Juchitán la organización que es conocida como la COSEI, que es la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, ¿no? Pues nace de esta necesidad de la gente, pero mis padres, tanto mi mamá como mi papá, al mismo tiempo que estaban forjando estos movimientos y siendo parte importante de estos movimientos, pues seguían también siendo profesores, docentes y pues también nuestros padres, ¿no? Es decir, yo tengo un hermano y no dejaban de lado el ser mamá y papá, cuidándonos, leyendo para nosotros cuentos, cantándonos canciones, llevándonos también a sus procesos de organización con la gente, con el pueblo, las reuniones, las clases. Entonces, tuvimos un momento de crecer o de ir creciendo muy, muy de la mano con ellos, ¿no? Como gente sensible, como gente preocupada por su comunidad, por su pueblo, hablantes ambos de la lengua dichazá, que es la lengua zapoteca del Istmo, los dos hablantes, y con eso creo que nos fueron forjando también a nosotros, ¿no? A mi hermano y a mí. Tus papás son de Juchitán, ustedes también son de Juchitán. Así es, sí. O sea, tu familia se estableció en Juchitán desde el inicio, desde que tú tienes uso de razón, Sí, y de ahí sale sí. el movimiento. Sí. Mis padres son de Juchitán, mis abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, todos mis ancestros. mi linaje de los dos lados es de esa tierra. Muy Así bien. es. ¿Y en qué momento está Irma Pineda? Se da cuenta de lo que hace papá, mamá, y cómo es que Irma Pineda, a pesar de su edad, empieza ella también a darse cuenta de lo que papá y mamá platicaban, de sus preocupaciones, ya no de familia, sino ya de su entorno en el que vive. Mira, yo creo que tomo un poco de conciencia, bueno, más que conciencia, como una percepción inicial, ¿no? Cuando tendría mis 3, casi 4 años, porque es cuando ya tenemos como un poco más de memoria, ¿no? Sí, Cuando somos niños empezamos a forjar este tema de la memoria, y es cuando ubico que pues siempre hay gente en la casa, siempre hay campesinos, siempre llega gente a buscar a mi mamá o a mi papá, ellos siempre están hablando con la gente. Sí. Entonces es cuando ubico, y también los mítines, ¿no? Algo muy común en Juchitán era pues el reunirse en algún espacio del pueblo donde llegaba gente de todo, y entonces los mítines se volvieron como palabras comunes para mis oídos, ¿no? Hablar de reunión, hablar de mítines, hablar de organización, hablar de lucha, hablar como todo un bagaje de conceptos que se empieza a volver común para mis oídos. Claro, no tengo como esta absoluta conciencia de saber, mis padres son luchadores sociales o mis padres están organizando algo, ¿no? Sino que pues uno va asumiendo que así es la vida, porque para mí era ese proceso natural en el que yo estaba inmersa, ¿no? Quizá en la escuela me daba un poco cuenta más adelante de que mis compañeros de salón no vivían las mismas cosas que a mí me tocaban vivir, y es cuando voy entendiendo que mi familia y nosotros pues somos un poco diferentes. Sí, claro. Pero fuera de eso, ¿no? En realidad cuando yo era muy, muy pequeña, para mí era un proceso natural, ¿no? Pero en este ínter, Irma, tú dices, yo viví algo diferente a mis compañeros, y eso marca una pauta en la familia, porque en tu familia empiezas a darte cuenta que tal vez la información que tú estás escuchando, ¿no? Que vas escuchando, hay algo que te va marcando desde chiquita. Como un episodio que digas, a partir de ahí entendí por qué mi papá y mamá
se comprometieron más con el tema del movimiento, la lucha, la organización en el Istmo, porque hablamos de la COSEI, en esos años fue la organización mucho más fuerte, pero sucedieron muchos episodios en esta lucha. Claro, fíjate que algo que tengo como muy marcado en la memoria de tomar conciencia de lo frágil que podría ser la vida de la gente, pero también de lo delicado que era el tema de estarse organizando de manera popular, ¿no? Que es cuando ya empieza a hablarse, digo, yo no lo viví en ese momento, no estaba ahí, pero sí empieza a hablarse en el pueblo de cómo en un momento de meeting, de marcha de campesinos y amas de casa y la gente del pueblo, se suscita un ataque de parte de los soldados. Balacean a la gente y hay una mujer embarazada, Lorenza Santiago, que la bala le atraviesa el vientre. Y entonces muere ella y muere su bebé antes de nacer, ¿no? Entonces, el meeting. Así es. Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que la gente no tiene la libertad de salir a organizarse, que la gente no tiene la libertad de marchar protestando por algo, porque la violentan, porque la asesinan, porque entonces es cuando creo que me empiezo a dar cuenta de que el tema de la organización es un tema serio, ¿no? Y que no era, vamos a juntarnos porque es posible, sino que más bien era organizarse, reunirse, hacer mítines. En realidad estaban constituyendo actos transgresores para el poder en ese momento, ¿no? Claro, eso uno no lo reflexiona en ese momento, ¿no? Lo que te das cuenta es, están matando a la gente. Lo que te das cuenta es, están encarcelando a la gente. Pero pues cuando más adelante ya reflexionas en estas cosas, dices, híjoles, qué fragilidad vivíamos, ¿no? Qué incertidumbre y qué miedo de estar viviendo esas cosas en ese momento, porque, o sea, los adultos, nosotros como niños no, y los adultos creo que lo que trataban de hacer era generarnos una infancia más o menos normal dentro de lo posible, ¿no? Normal entre comillas, sí, pero cuando lo piensas más adelante dices, híjoles, hacían circo, maroma y teatro para tratar de darnos una infancia normal, porque ellos habían decidido tener una vida no normal, ¿no? Constituirse en prácticamente pues líderes de todas estas movilizaciones que eran transgresoras, que eran provocadoras también frente al gobierno, ¿no? Y que pues esto estaba teniendo sus consecuencias en la vida directamente de la gente. Entonces, cuando piensas que el gobierno en ese momento o que los soldados en ese momento pueden matar a la gente sin importar si es mujer, sin importar si está embarazada, sin importar nada, entonces dices, todo era muy peligroso, ¿no? Y eso tú te das cuenta que sucedía alrededor, cuando ya toca a tu familia. Por eso te digo que las historias son como similares. Y aquí lo comento con los que nos están escuchando. Son historias similares, pero no parecidas, porque son, de verdad, son historias de mucha lucha de nuestros padres, pero ¿en qué momento ya te afecta a ti, a tu familia, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá? Yo creo que el momento de quiebre en la familia es precisamente ya cuando llegan los soldados a Juchitán y se llevan a mi papá. Lo desaparecen. Y digo los soldados porque hubo muchos testigos. Como fue de día en el centro de Juchitán, muy cerca del mercado y muy cerca de la terminal de autobuses, había muchísima gente alrededor, cientos de testigos que vieron cómo los soldados llegaron en una combi, algunos vestidos con el uniforme del ejército, otros como civil, unas 6 personas aproximadamente, sacan a mi papá, pues se lo llevan con rumbo desconocido y nunca más supimos de él, ¿no? Pero la presencia de los testigos nos permite confirmar que fue el Estado, que fueron elementos del ejército mexicano. Y entonces ahí viene también entender otro concepto que en ese momento no entendíamos, ¿no? Mi padre se convierte en una persona desaparecida forzadamente por el gobierno mexicano, ¿no? Víctima de la represión, víctima de la desaparición forzada,
claro, este concepto nosotros ni lo conocíamos en ese momento, ni lo nombrábamos, ¿no? De pronto a nosotros, cuando no llegaba mi papá o que sentíamos la ausencia, pues nos decían, es que se lo llevó la gente del gobierno y lo tienen en una cárcel, ¿no? Y nos imaginábamos esta historia de la cárcel, o lo tienen escondido en algún lado. Y entonces, como yo siempre fui muy lectora de niña, me lo imaginaba como una especie de mazmorra, como esta historia del Conde de Montecristo, donde lo tienen en una mazmorra. Amarrado, Ajá, en otras condiciones pésimas, sí, terribles. Y entonces, un poco así, ¿no? Jugaba mi imaginación, pensando cómo era esta situación de la detención, del encarcelamiento, porque hasta ese momento, pues, mi imagen más cercana era lo de la cárcel. Sí. Porque ese concepto sí lo conocíamos, pero el de la desaparición forzada no. O sea, lo entendimos hasta muchos años más tarde. Pero es ese momento, cuando la desaparición de mi padre, que trastoca todo el entorno de vida cotidiana, porque ya no es solamente que veías a tu mamá y a tu papá yéndose a un meeting, yéndose a una reunión, o ir con ellos a una reunión, o ir con ellos a otra comunidad cercana para platicar con la gente, porque Juchitán tiene sus agencias municipales, ¿no? Sí, claro. Entonces a veces íbamos a otras agencias, sino que en ese momento ya era ver a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, saliendo a buscar a tu padre, organizando mítines donde ya las mantas ya decían presentación de Víctor Pineda Nestroza o Víctor Yodo, que es también el nombre con el que se conoce a mi papá. Uh-huh. Yodo es un apodo familiar. Uh-huh. Y entonces, pues de pronto ya no es solo la lucha por la defensa de la tierra o la lucha por las mejores condiciones para el pueblo, sino también la lucha por la presentación con vida, de ¿no? Víctor Pineda Nestroza, ¿no? Sí, claro, sí. La presentación con vida, Víctor Yodo Libertad, claro. O sea, una serie de consignas que se van moviendo alrededor del tema de la desaparición. Y luego, pues, toda la tranquilidad de la familia desaparece, porque ya no solo estamos viviendo en Juchitán, sino que tenemos que estar viajando constantemente, que ir a Oaxaca, hacer algún plantón, alguna movilización para pues la exigencia de la presentación de mi padre, movernos a la Ciudad de México, pues igual, ¿no? Alguna movilización. Cambia todo cambia, porque así si bien es. Tu entorno era Juchitán, uh-huh. Hoy la exigencia de saber dónde está tu papá no nada más te obliga, sino ya es como una necesidad de como hija, como madre, como esposa, saber dónde está esta persona. Y de la misma organización, porque hasta en los compañeros ya se llevaron a un compañero. Así es. Desaparecieron a un compañero. Uh-huh. ¿Quién sigue? ¿No? Claro. Y es cómo te reorganizas uh-huh. para que esa movilización no caiga, porque suele suceder en los movimientos que cuando cae un compañero o desaparecen o violan a una compañera, hay muchos que bajan la guardia. Sí, desánimo, ¿no? Muchos, pero hay otros que no. Dicen, no, vamos a organizarnos y se viene con más fuerza, que fue en el caso de la COSEI. Se vinieron con mucho más fuerza. Y me imagino que en esta fuerza ustedes ya tuvieron que participar directamente, ¿no? Como lo dices. Sí, así es. Sobre todo en este proceso de búsqueda. Y también porque, fíjate que pasó algo. Se llevan a mi papá, pero la gente entonces como que se vuelca sobre mi mamá. Y de pronto en la casa ya era de, maestra, nos ayuda con esto, maestra, tuvimos este problema, o mi abuelo, ¿no? Mi abuelo Antonio, sobre todo, papá de mi mamá, oiga, Toño, es que, ¿cómo le hacemos con esto? Maestra, ¿cómo le hacemos con aquello? Es que nos pasó esto, es que nos hicieron aquello, es que, ¿no? Sí. Y entonces, pues, era toda esta dificultad de mi mamá de responder en su trabajo porque tenía que garantizar la comida, ¿no? Estar acompañando a la gente en sus gestiones, en sus procesos de demandas específicas en ese momento y al mismo tiempo estar movilizándose para seguir en la búsqueda, ¿no? Y además estar yendo y viniendo y te digo, de pronto era Juchitán, pero luego que Oaxaca, que México, y además había otra cosa. Cuando hay una desaparición forzada, pues suceden muchas situaciones, ¿no? Llega gente, aparece gente que te dice, es que yo vi a Víctor en tal lado, ¿no? En el caso de mi papá decía, es que dicen que lo vieron por Huixtla.
¿no? Es que dicen que lo vieron cerca de tal playa por Veracruz. Es que dicen que lo vieron en Guerrero. Es que entonces mi abuela, la madre de mi papá, Lucina Enestrosa, China Yodo, era pues una mujer que pues ni fue a la escuela, era panadera, de huipil, de Nahua, y mi abuela sí sentía esta urgencia y esta necesidad de decir, es que Cándida, vamos a Huixtla porque dicen que lo vieron, ¿no? Y mi mamá, ahora lo entiendo, pues que a veces como en esta idea de que mi abuela no pensara que ella no quiso hacer nada, ¿no? Entonces decía, bueno, Nachina, vamos a Huixtla, ¿no? Y de pronto se iban a Huixtla. Cándida, es que dicen que, bueno, vamos, ¿no? Y entonces era también ese otro ajetreo por las exigencias, sí. Es decir, ir a tomar la embajada de la ONU o ir a hacer plantón en el atrio de la catedral, junto con las doñas de Eureka en ese momento, con doña Rosario Ibarra, pero al mismo tiempo mi mamá acompañando a mi abuela donde le dijeran que habían visto a mi papá, ¿no? Y de pronto mi abuela decía, es que dicen que tal espiritualista, sabe que él es muy bueno, que él puede. Sí. Y entonces ahí vamos también a consultar ¿no? Sí, claro, a los espiritualistas, que no es un caso particular en el tema de mi papá. Lo he sabido de muchas otras familias de personas desaparecidas, ¿no? Porque queremos aferrarnos a lo que sea, a todo. Y entonces, bueno, ahí nos tienes también desfilando por los templos espiritualistas para consultar, para preguntar, para saber algo. Y entonces, pues pobre mi mamá que estaba en múltiples canales, ¿no? Te digo, ser mujer trabajadora, pero ser mamá, pero ser luchadora social, gestora, demandante de la aparición de su marido, ser la nuera que acompañara a la suegra a seguir buscando al marido, al hijo, Entonces, bueno, una locura. ¿De dónde sacó tanta fuerza tu mamá? Me lo pregunto. ¿De dónde? Me lo pregunto. Estas sí son mujeres, pero... mujeres, hasta incluso yo digo de hierro, porque ¿dónde tuvieron que guardar sus sentimientos? Sí, hombre, terrible. ¿De dónde? Sí, algo que también fue muy importante para nosotros, además del acompañamiento psicológico, psiquiátrico que sí buscó mi mamá, fueron dos cosas muy importantes, ¿no? Una, el acompañamiento de la comunidad, porque la comunidad sí nos cuidó mucho, sí estuvo con nosotros. Yo recuerdo que en tiempos difíciles, por ejemplo, a veces llegaba alguien y, ay, maestra, le traje estos pescaditos para comer. Ay, maestra, le traje, ¿no? Entonces, la solidaridad, sí, ¿no? La solidaridad, la gente que nos ayudó mucho. Pero también para cuidarnos, ¿no? Porque a veces mi mamá pues se tenía que mover y no podía llevarnos y no había quien nos cuidara. Y de pronto pues las vecinas, los vecinos, las tías. Es lo bueno de estar en un pueblo que tenemos una familia amplia, extendida, de los dos lados, ¿no? Entonces pues de pronto la abuela, la bisabuela, la otra tía y pues toda la familia extendida que nos acompañó y nos cuidó y pues hizo mucho por nosotros. Y los vecinos, que la ventaja también de estar en un pueblo es que tus vecinos no cambian mucho como en la ciudad, ¿no? Sí, es la ventaja, sí, la verdad. El que es tu vecino toda la vida. Toda la vida. Entonces, al final nos volvemos familia también y ellos nos ayudaron mucho, ¿no? Los vecinos, las vecinas. Y te decía dos elementos, ¿no? Uno que es la comunidad y el otro elemento que fue muy, muy importante también para nosotros fue la iglesia. Ah, muy bien. La iglesia también contextualiza un poco por qué la iglesia. En ese momento, finales de los 70s, los 80s, la iglesia que teníamos al menos en la región del Istmo, estaba encabezada por don Arturo Lona Reyes. Bueno, el padre, ¿no? El obispo, el padre Arturo, entonces, sí. El padre Lona, que le decían, ¿no? El obispo Arturo Lona Reyes, que pertenecía a una corriente muy importante que tenía auge en ese momento, que era la teología de la liberación, a la que pertenecieron grandes personajes como don Samuel Ruiz de Chiapas, que acompañó el proceso de los chiapanecos también, don Sergio Méndez Arceo. Sí. Y bueno, en el Istmo era don Arturo Lona Reyes, que junto con esta comunidad de sacerdotes, muy identificados con la teología de la liberación, pues acompañaban al pueblo en sus procesos. Y ellos nos ayudaron mucho también, ellos se hicieron también nuestra familia, de cuidarnos, de que
los padres de pronto eran nuestros niñeros, Sí, sí. Nos cuidaban, el sacristán de la parroquia San Vicente de Juchitán también, Toño, el eterno sacristán, nos cuidaba cuando no había dónde, ¿no? Sí, claro. Y se volvieron familia. Se volvieron familia. No celebraban nuestros cumpleaños, de pronto que mi hermano iba a cumplir años, ellos cooperaban y compraban el pastelito y nos hacían, ¿no? Yo incluso más adelante cuando tuve que salir a la universidad, pues los padres, ¿no? Los padres eran los que me apoyaban para, mira, ya te vas, mija, para la colegiatura, para pagar la inscripción de la universidad. Bueno, o sea, si no fuera por la comunidad y por la iglesia, yo creo que no sobrevivimos, ¿no? Pero yo también creo que tiene mucho que ver que la misma comunidad no solo reconoce, sino que sabe que los que estuvieron al frente, que en este caso fue tu papá, tu mamá, fueron personas que sin deberla ni temerla se fueron al frente. O sea, se echaron para adelante, aún sabiendo que tenían 2 hijos. Así es. ¿No? Y dijeron, vamos a dar la cara por él, por ella, por los que están en nuestro pueblo. O sea, no les importó perder su vida, sacrificarla, pero tenían a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que si a su comunidad le iba bien, o sea, como consecuencia a sus hijos les iba a ir bien. Claro, ¿no? Fíjate que esto que comentas, Betty, es bien importante porque es un reflejo del pensamiento indígena y del pensamiento comunitario, porque no ocurre en todos lados, ¿no? No ocurre el que se piense en el bien común, y menos en estos tiempos cuando la gente se ha vuelto tan individualista, incluso en muchas comunidades, ¿no? Ha ganado ahora el individualismo, el beneficio propio, ¿no? Ya no se mira por el bien común, se olvida que tendríamos que pensar en cómo seguir siendo y haciendo más comunidad. Pero bueno, desafortunadamente, pues creo que nuestros padres, nuestras madres fueron de un tiempo donde estaba muy arraigado el sentido comunitario, el sentido del bien común, y justo esto que acabas de decir, ¿no? Si me va bien, a mí le va a ir bien a la comunidad. Si la comunidad está bien, yo voy a estar bien, ¿no? Como entrelazada esta idea de la persona con su entorno. Ahora te digo, pues creo que muchas cosas han cambiado y la mayoría busca su propio bien, ¿no? Su propio beneficio, sí. Y en todo este caminar, Irma, muy complicada, toda tu experiencia que viviste al lado de tu mamá, mi reconocimiento a tu mamá, una mujer de verdad, existen estas mujeres que son las guerreras, las que van al frente, las que se paran, ¿no? Con ese carácter, y de verdad, bueno, en algún momento estas historias de verdad se tienen que contar porque las vivieron, o sea, no es algo que se saque en una película, sino son vidas reales. Y en ¿cómo es que Irma estudia la primaria, secundaria, bachillerato en el Istmo, sale, yo sé que se ve obligada a salir para prepararse? ¿Cómo empiezas a ver tú la vida ya como Irma, ya como estudiante y profesionista? Yo estuve en Juchitán hasta la secundaria, terminé ahí la secundaria porque en esos tiempos pues teníamos pocas opciones de escuela, de estudio, ¿no? En el Istmo. Entonces, generalmente, pues quien quería estudiar tenía que irse a Oaxaca, a la Ciudad de México. Le buscábamos. Había un familiar viviendo en Toluca, entonces me comentó, bueno, pues si quieres venir conmigo a Toluca, tienes techo y comida y puedes ir a la universidad, allá hay universidad. A cambio me ayudas en la casa, ¿no? Que bueno, pues era un trato común entre la gente que quería salir, de que se iba con algún conocido, algún pariente, y pues tú trabajabas en su casa, le ayudabas con las labores domésticas o el negocio que tuviera, y a cambio pues te daban techo y comida. Entonces, bueno, un poco fue el trato de irme a colaborarle con las actividades domésticas en su casa, y a cambio pues techo y comida. Y así es como me voy a Toluca, pero un poco antes lo que me mueve también o me anima mucho a salir es la idea de que no quería ser como el resto de mis compañeras. ¿Qué estaba pasando? Yo estudié la secundaria, pero en ese ínter de la secundaria, mis compañeras de salón, mis amigas con las que yo jugaba, se empezaron a casar.
Ah, caray. A casar, y te estoy hablando de, ¿Cuántos de años? niñas de 13, 14, ¿Cuántos 15 años? niñas de 13, 14, Muy 15 chiquitas, años, muy muy chiquitas, muy chicas, ¿no? Bueno, chiquitas. también le comentamos a la gente que nos está viendo que esto fue hace 40 Sí, años. sí, sí. No, nada que ver. Sí, Bueno, sí, que en no, no. algunos pueblos, déjame decirte que todavía se da. Sí, 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 sí. sí, pero imagínense, hace 30, 40 años era mucho más común, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo veía que mis amiguitas se estaban yendo, se estaban casando y de pronto cumplían 15 años con 2 bebés, ¿no? Con un bebé. Y yo decía, no sé qué quiero en la vida, pero creo que esto no es lo que quiero, ¿no? Porque veía cómo cambiaba su vida. O sea, dejaban de ir a la escuela y se agobiaban con todo el trabajo doméstico, Más los hijos. más los hijos, y además, bueno, pues en una comunidad que tenía en esos momentos muy arraigado al tema del machismo y de cuál era el papel de la mujer y del hombre, y pues la mujer tenía que servir y atender al hombre, y yo veía a mis amiguitas y yo decía, no quiero eso, ¿no? Bueno, que déjame decirte que nosotros tenemos la percepción que en el Istmo las mujeres tienen el carácter y como el control, de cierta manera, entre comillas, del hogar. Ajá. Pero sí he escuchado muchas historias y ahorita lo que estás contando es, sí existía el machismo también. Claro, el y Istmo, sigue ¿no? existiendo, ¿no? Hay cosas lindas, ¿no? Por ejemplo, que muchas decisiones se toman en pareja, las mujeres trabajan y aportan económicamente al hogar, lo que les da un poder de decisión. Ujú. Pero para muchas otras cosas hay que cumplir con lo que se consideran responsabilidades de la mujer, ¿no? Lo doméstico es territorio una de la obligación. mujer, sí, Ujú. sí, claro. Y se vuelve, pues, muy pesado, ¿no? Independientemente que trabajes. Sí, 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 independientemente. O sea, tú puedes salir a vender, a tener tu negocio, tu puesto en el mercado, pero tienes que estar preocupada de qué van a comer tus hijos, qué va a comer el marido, un montón de cosas, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. siempre es mucha carga para las mujeres y eso me asustaba mucho. Eso me Sí. asustaba mucho. Y yo dije, no sé qué quiero hacer, pero eso no. Entonces, cuando hay esta oportunidad de salir con esta pariente, yo dije, pues mejor me voy, ¿no? Vámonos. Vámonos, yo no sé qué me depara el futuro, pero pues voy a buscar a ver qué hay. Y claro, pues yo creo que como todas las personas que emigramos y quienes nos ven nos entenderán y a lo mejor tú misma, salimos y nos encontramos con un mundo bien diferente, ¿no? Totalmente diferente. No tiene que ver con tu lengua, con tu cultura, con tus tradiciones, con tu entorno al que tú estabas acostumbrada y que te querían y te cuidaban y de pronto llegas a un lugar que nadie te hace caso, eres invisible porque hay tanta gente en la ciudad que te vuelves invisible, nadie entiende lo que tú hablas como tú hablas y tienes que aprender a dominar entonces el español, ¿no? Que en este caso, pues yo venía de vivir lo cotidiano con el Iyazá, el zapoteco, y llegar a la ciudad con un medio español que no me di cuenta que yo no sabía español hasta que llego a la ciudad, ¿no? Según yo sí sabía, pero cuando llego a la ciudad me doy cuenta que traigo un español muy, muy zapotequizado y muy regional. Sí, claro. Nombramos las cosas de otro modo, tenemos Así nuestro es. propio español, Sí. nuestro español indio, dijera Elisa Ramírez. Sí, sí, sí. Y entonces tengo que aprender el español del centro para que me entiendan, para poderme comunicar. Llego a la ciudad y paso mucho tiempo en silencio porque me da pena hablar, ¿no? O porque intentaba, sí. Parte de la discriminación también que Claro. sufrimos, ¿no? Afuera. Intentaba hablar y se reían de mí porque hablaba diferente y me decían, ay, qué chistoso hablas, ¿no? Porque Sí, sí, claro, era un español diferente. Y entonces, bueno, pues centro mis esfuerzos no solo en estudiar lo de la escuela, sino en aprender a hablar español, aprender a comunicarme con la gente. Pero ese momento también es muy, muy importante en mi vida porque esta migración y esta nostalgia de todo lo que había dejado en el pueblo es lo que me detona a mí empezar a escribir en zapoteco. Ah, mira. Yo ya escribía siempre, desde niña me gustó leer y escribir y desde niña escribía cuentos y poemas y cositas, ¿no? Versitos que hacía de niña. Lo hacía en español porque así estábamos alfabetizados. Yo no sabía escribir en mi lengua, pero cuando migro y me encuentro en un entorno totalmente distinto al del pueblo y al de mi lengua y de la cosmovisión, me asusta olvidar la lengua. Como estoy forzada a aprender español y a hablar solamente en español, me asusta que me gane el español y que yo me olvide del zapoteco.
Mira. Y entonces, pero también traía mucha nostalgia aquí y extrañaba todo, ¿no? No solo a mi familia, a mi Sí, mamá, a mi hermano, claro. extrañaba todo. La comida. Ay, sí, ni digas, la La comida, el comida. clima, Sí, sí, sí. sí, del calor tremendo al Al frío, frío, ¿no? ajá. Ajá. Entonces, pero me preocupaba olvidar el zapoteco y olvidar como las costumbres, como las cosas bonitas que yo disfrutaba. Y es ahí cuando empiezo a escribir. Ah, No le enseñaba yo a nadie esos poemas, ¿no? Yo lo escribía en mis cuadernos y en vacaciones iba a Juchitán y buscaba a mis maestros. Un poeta, Nerino Jiménez, que ya falleció, un profesor también, un líder muy importante de la sección 22. El profesor Nerino Jiménez, su nombre lleva, está en el auditorio de la sección 22 en Oaxaca actualmente, ya falleció. Edino Jiménez pues siempre me apoyó, fue mi maestro en la primaria, amigo de mi familia. Él escribía en zapoteco y entonces yo en vacaciones iba y le enseñaba mis escritos y me ayudaba a escribir, a saber escribir en zapoteco. Iba con otro poeta vecino, Víctor Terán, también muy reconocido, y pues ya me revisaban mis poemas, ¿no? Entonces, pero lo que detona es como esta migración y la nostalgia y mi temor de olvidar la lengua, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ahí continúo la escritura del zapoteco. A partir de ahí tú ya lo tomas como parte esencial en tu vida, pues. Sí, así es. Ya, o sea, ya empiezas ya a ocupar directamente ya tu mente y dices, voy a empezar a escribir, ¿no? Y empiezas con tus poemas. Así es. ¿En qué momento, cuántos años, no te pregunté, cuántos años tenías cuando la desaparición de tu papá? 4 años. Ah, estás muy sí, chiquita. sí, estaba muy chica. Muy chiquita. Y, perdón, hay un poema que yo leí que es Cándida, que sé que es el nombre de tu mamá. Sí. Y ahí haces una reflexión, ¿no? Sobre todo a esta gran mujer, ¿no? A esta gran mujer y le dices, ¿cómo transitas, no? A pesar de todo este dolor que tienes, ¿cómo haces que tu vida sea normal? Algo así leí. Ajá, sí, entonces, cómo se vive lo cotidiano. Cómo se vive lo ¿no? cotidiano. Ajá. Entonces, y de verdad, ese poema me llegó porque finalmente es una lucha que no se ve. Así es. No sabes tú que hay ahí en esos sentimientos estas grandes mujeres, que son nuestras madres, que lo dieron todo, todo por un movimiento, por una lucha, por causas justas, ¿no? Y cuando se habla de esta deuda histórica para los pueblos indígenas, cuando se habla de esta deuda histórica en estas luchas de las mujeres, estas mujeres son las que debemos hacer visibles, ¿no? Así es. Y qué bueno, Irma, que te enfocaste en ella, en esta poesía. ¿Cómo te nació? Pues justo eso, ¿no? De que un día pensando en mi madre y de cómo hacían todo por organizarnos una vida normal dentro de la locura que vivíamos, ¿no? Sí. O sea, dentro de la vorágine, de la violencia, de la incertidumbre, del ir y venir, cómo dentro de todo esto silencian sus emociones, sus sentimientos, sus dolores, por construirte una vida relativamente normal. Entonces, un día estaba más bien como pensando en eso, y yo dije, bueno, es que platico con mamá muchas cosas, y tengo dudas, y tengo cosas de mujeres, cosas, ¿no? Y lo platico con mi mamá de pronto, pero dije, hay algo que nunca he hablado con mi mamá, ¿no? Es esto, cómo aborda ella la vida intentando que parezca normal cuando hay todo este sentimiento detrás, cuando hay todo este dolor detrás, cuando hay todo eso que tienen que callar, que tienen que silenciar por construir para los hijos la posibilidad de una vida normal, ¿no? Sí, y en este inter, mi querida Irma, tú no nada más has escrito, también estás fortaleciendo a las nuevas generaciones, has hecho talleres para niños, talleres, que eso de verdad creo que es en los focos en los que nosotros como mujeres, yo no nada más digo los hombres, pero sí nosotras las mujeres como que tenemos como esa sensibilidad y responsabilidad para atender, porque eso va a ser el futuro de nuestro país, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo es que nace en ti enfocarte a estas nuevas generaciones?
Porque me parece muy importante vincular a las nuevas generaciones a otras formas que no tengan que ver con la violencia, fíjate. Mi pueblo, como muchos pueblos, ya no solo de Oaxaca, sino en general México, pues le llegó el tema de la inseguridad, de la violencia, de pues estos grupos, ¿no? de delincuencia. Y yo decía, bueno, ¿cómo le hacemos para que no sea la única opción para las niñas, para los niños? Entonces, desde hace años, mi mamá, junto con vecinos, amigos, familiares de mi papá, decidieron cooperar y construir una biblioteca comunitaria. La Biblioteca Popular Víctor Yodo se llama, y se construyó en la sección de la que somos originarios, la 7ª sección, que se caracteriza en Juchitán por ser una de las secciones donde hay más violencia. Ah, mira. Paradójicamente es donde más se conserva la lengua y todo el espíritu comunitario, pero también es donde hay más violencia, ¿no? ¿Tú por qué crees que se dio o se está dando eso? Híjoles, no sabría explicar exactamente, ¿no? Cuál es la razón de que se asocien estas cuestiones, pero pues así ocurre. Y entonces nosotros nacimos ahí, crecimos ahí, y mi mamá se organiza con la gente y crean esta biblioteca popular, Víctor Yodo, la cual pues se volvió un espacio muy importante para la gente de la comunidad, porque también pues les acerca los libros, les permite tener un espacio para hacer tareas, para ir a estudiar, etcétera. Pero ya que está ese espacio, entonces también aprovechamos para generar los talleres, ¿no? Y buscamos hacer talleres, no solamente los que imparto yo con la poesía, sino invitamos amigos, amigas para que vengan a dar talleres de música, de pintura, de reciclado de material, mira qué bien, sí, de economía solidaria, de muchas cosas. Sí. A veces viene gente que nos dice, oye, nos prestan el espacio, queremos hacer tal cosa. Adelante, es un espacio abierto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque precisamente se trata o se quiere generar opciones para que los niños no estén pegados todo el tiempo a la tele viendo que también la programación siempre es muy violenta, ¿no? Viendo cosas violentas. Y pues ahora ya ni siquiera es la televisión, ahora es lo digital, el internet, las plataformas, que tienen muchos contenidos de demasiada violencia. Y también ocurre esta apología de la delincuencia. De pronto ya tú te encuentras niñas, niños, y les dices qué quieres ser y te nombran personajes, sí, de estos fuerte, grupos, ¿no? Y es terrible. Y entonces decimos, híjoles, ¿cómo podemos abonar? Yo creo que el arte es una manera en la que se puede ofrecer una alternativa. Sí, cuando damos un taller, y lo he platicado con algunos maestros de pintura o de música, decimos, cuando damos un taller, a lo mejor vienen 20 niños al taller, estamos seguros y conscientes de que a lo mejor 19 no van a ser artistas. Sí. Uno tal vez sí va a ser artista de ese grupo, ¿no? Se va a inclinar, va a ser músico, va a ser pintor o va a ser escritor. Los otros 19 no, pero no importa, ¿sabes qué? Salvó. Los otros 19 al menos conocieron esto y desarrollan otro tipo de sensibilidad que los va a hacer menos susceptibles a caer en ese tipo de cuestiones de violencia. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, por ahí es por donde intentamos aportar también. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no le apostamos, a estas nuevas generaciones y por estas vías que ustedes lo están haciendo, de verdad, creo que es como la mejor manera de ir reconstruyendo una nueva generación que empiece a tener como conciencia, ¿no? Así es. ¿no? Sí. De ir asumiendo y adoptando su identidad, pero ¿qué más que empezar a hacer suyo? La poesía, el canto, sus tradiciones, ¿no? Que los identifica y que te enorgullece finalmente, ¿no? Y en este inter de ser orgullosos y de nuestra cultura, tú has sido una también mujer aguerrida por la defensa, no solo de nuestros textiles. Hoy estuviste en la ONU y ahí también diste una batalla. Tuvo una época en donde se plagió el tema de los textiles. Cuéntanos cómo fue también tu participación ahí para que se hiciera el eco a nivel internacional de pues nuestra identidad, ¿no? O sea, cómo una empresa sintiéndose con ese poder por el nombre que ella tiene, por la marca que ella tiene,
pues se me hace fácil, pues plagiar, ¿no? Y ya hago mía esta prenda. ¿Cómo fue tu voz allá en el exterior? Sí, fíjate que estuvimos, como bien lo dices, participando en la ONU, en el espacio que es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, ¿no? El foro es un órgano asesor de la Asamblea General y nos toca o toca a la gente del foro, a los integrantes del foro, proponer recomendaciones para los estados sobre algunos temas que nos interesan a los pueblos indígenas y también elaborar estudios. En esos años en que me tocó estar, que fueron 3 años, 20, 21, 22, en los 3 años ocurrió esto que mencionas, ¿no? Que se hace muy visible y muy mediático el tema de los plagios a los textiles, a los diseños, pero a música y también a semillas, es decir, a una serie de elementos que son propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Y nadie les decía nada y hacían lo que querían. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente de los pueblos se empieza a organizar también para hacer demandas. En el caso muy sonado, por ejemplo, de la blusa Mije de Oaxaca, sí, que una diseñadora francesa, Isabel Marant, pues vilmente la robó y la andaba vendiendo como un diseño suyo. Pero así muchos otros nombres, ¿no? Carolina Herrera, Louis Vuitton, muchas firmas importantes se apropian. En México mismo, ¿no? Estas empresas, Liverpool, por ejemplo, que andaba vendiendo las muñecas Lele de Querétaro Hidalgo, diseños de Tenango de Doria. Entonces, bueno, se volvió esto muy grave en el sentido de que no había nada que lo parara. Al mismo tiempo, la senadora Susana Harvey había propuesto también su iniciativa para la protección del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero algo ocurría y no pasaba y no lo dejaban pasar, hasta que empieza a hacerse este escándalo. Y por mi parte en la ONU propuse precisamente hacer un estudio sobre el tema de propiedad intelectual a nivel Latinoamérica, porque yo estaba no solo como representante de México, sino de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, hacemos este estudio con lo que probamos que era muy recurrente que muchas firmas estaban plagiando el diseño de pueblos indígenas, no solo en México, ¿no? Sino también, por ejemplo, los diseños cunas de Panamá, los guayús de Colombia. Es decir, en toda Latinoamérica los pueblos indígenas estábamos viviendo esta apropiación indebida, como le llaman elegantemente, pero que en realidad es un vil robo. Robo. Exacto, sí, robo, esa es la palabra, sí. Entonces, pues fuimos uniendo también fuerzas con otros líderes indígenas de Latinoamérica para poder concretar una propuesta de recomendación. Y ahí fíjate que también fue muy, muy importante el apoyo del equipo de la Misión de México ante la ONU, que en ese momento encabezaba el doctor Juan Ramón de la Fuente, pues bueno. Hoy, por fortuna, secretario de Relaciones Exteriores. El equipo de la misión de México ante la ONU, pues también muy, muy solidarios, muy interesados en el tema y nos acompañaron en todo este proceso para poder elaborar una recomendación que planteara a los estados preocuparse más por cuidar y proteger la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, ¿no? Afortunadamente pasó y es una de las recomendaciones establecidas por la ONU. Oh, claro, bueno, como todas las recomendaciones de la ONU, pues esperemos que sí le hagan caso. Sí, eso esperemos. Por lo menos se exhibió el tema. Bueno, que sí se hizo, a pesar de todo, y aunque la ONU pueda o no admitirlas, sí también es una realidad que el boom se hizo a nivel internacional, el tema del robo, o sea, el plagio de verdad es un nombre así como muy... Sí, el eufemismo, sí, ¿no? Sí, no, sí. Pero fue un robo, un vil robo. Entonces, ese tipo de cosas sí le pegó. Sí, y ayudó a que también ya pasara la ley de protección al patrimonio cultural que estaba atorada. Eso ayudó, ¿no? Entonces, bueno, algo se avanzó. Algo se avanzó, ¿no? Pues muchas gracias, Irma. Y bueno, a mí me gustaría, dentro de todo esto, de tu historia que ya nos contaste y todas estas participaciones que has tenido, que son muy interesantes, ya casi al final veo,
tú estás ya sacando tus libros, ¿no? Ya. Así es. Me gustaría que nos compartieras, porque hay uno que dijiste, bueno, te leí en una frase que decías, bueno, pues vamos a pasar ya a otro concepto. El tema, no sé si erotismo, pero dije, mira, suena bien, suena interesante. Sí. Ajá. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista una mujer indígena el tema erótico? Fíjate que eso es un tema que casi en nuestras comunidades, bueno, olvídate, no lo platicamos mucho, ¿eh? ¿Cómo tú lo narras en tus poesías, la cosmovisión, o cómo lo planteas? Mira, este libro que se llama Nashiñariul Rojo Deseo, quise hacer con él un parteaguas en los temas de mi escritura, porque te decía yo que empecé a escribir por la nostalgia de mi lengua y mi cultura. Entonces mis primeros libros tienen que ver mucho con recuperar la cosmovisión del pueblo Vinizá. Luego, pues hago reflexión también sobre el tema de la violencia y escribo varios libros sobre la violencia hacia comunidades indígenas, la violencia muy específica hacia mujeres indígenas. Y de pronto digo, no, estoy escribiendo muchas cosas tristes, ¿no? Pero al mismo tiempo coincide con algo que había notado. En zapoteco, la gente, para hacer referencias a los temas eróticos o sexuales, usa un lenguaje de doble sentido. Muy bien, sí. Y de pronto, sí, es muy común en nuestros pueblos, ¿no? Sí. Y me di cuenta que de pronto los más chavitos, los más jóvenes, como que ya lo van perdiendo. Ya deja de ser elegante la forma de decir las cosas, jugando un poco con el doble sentido, y se vuelve burdo, ¿no? Y yo dije, no, ¿qué tal si se pierden estas frases bonitas? Sí. Entonces dije, ¿cómo los puedo recuperar? Voy a intentar recuperarlas a través de los poemas. Y entonces es como... se junta la idea de hacer una ruptura de los temas tristes que venía yo trabajando, o la violencia, y recuperar un poco este sentido lúdico del lenguaje en zapoteco que hace referencia a los juegos eróticos y sexuales, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo hacer un homenaje a las mujeres de mi tierra, de mi pueblo, y a todas las mujeres indígenas, que pues un poco pensando en esto de que somos mamás, somos esposas, somos trabajadoras, somos activistas, somos un montón de cosas. Y de pronto nos olvidamos de que también somos mujeres. Sí, y como mujeres deseamos y amamos y nos desenamoramos. Sufrimos. pero también disfrutamos el cuerpo y también disfrutamos nuestro sentido erótico y nuestra sexualidad, ¿no? Entonces me parecía importante hacerlo. Y salió, y fíjate que le gustó mucho a las mujeres. ¡Qué bueno! Yo tenía mucho miedo porque, como bien comentas, no son temas, lo erótico, lo sexual, no son temas que se hablen tan abiertamente, ¿no? Y entonces como como que estamos más acostumbrados a escucharlo en los hombres. Así es. ¿Sí o no? Así pero es. Entre mujeres lo hablamos, pero muy como escondidas, muy entre nosotros, ¿no? Pequeños círculos, muy, la molienda, la cocina, en los espacios. Y hacerlo ya muy público, yo dije, me van a linchar las mujeres de mi pueblo. Pero bueno, lo armamos, y el día que fuimos a presentarlo, pedí permiso al municipio, me apoyaron, pusieron una enramada con unas 50 sillas, y de pronto había, no sé, 200 o 300 personas de pie. De pronto emoción! el municipio tuvo que mandar a traer más sillas, y aún así seguía habiendo mucha gente parada. Pero al frente, las primeras que estaban sentadas, eran las mujeres mayores de mi pueblo. Señoras mayores, te estoy hablando de 70, 80 años, ¿no? Las señoras mayores con sus enaguas, sus huipiles, su pelo blanco, enfrente. Y yo, qué nervios, moría de nervios, yo me mordía las uñas. Y yo le decía a Elisa Ramírez, que me acompañó a presentar el libro, le decía, mira, prepárate para cualquier cosa, si nos avientan jitomatazos, si nos corren. Bueno, empiezo a leer. Y antes, o sea, ni siquiera, generalmente, pues, en otros lugares leo en zapoteco y en español, ¿no? Sí. Leía yo en zapoteco, terminaba yo el poema en zapoteco, y las señoras, y palmeaban y se echaban para atrás y se morían de risa. Oye, qué padre. No. Ya, el primer poema que vi que aplaudieron, dije, ya pasamos la prueba de fuego. Morían de risa, y al final, pues, ya cotorreando con los poemas, ¿no? Oye, qué padre, qué padre experiencia. Adiós, Irma, ya nos vamos, porque vamos a batir el chocolate.
Oye, qué padre. Me encantó cómo Oye, lo qué recibieron, bueno, sí, qué fue bueno. bien, bien lindo. Y se quedaron con eso, ¿no? Entonces de pronto, pues yo estoy en Juchitán y voy a la radio. El otro día fui a la radio y leí un poema, ¿no? De ese libro. Ajá. De ahí dije, voy al mercado de una vez. Salgo de la radio, paso al mercado y las señoras del mercado. Irma, te acabamos de escuchar en la Ay, qué radio. padre. Ese poema de la tía, ese, qué Ay, bueno, mira. así somos las mujeres. Y yo digo, qué lindo que la gente del pueblo se identifique con lo que yo Sí, sí, escribo, sí. ¿no? Creo que es el mejor premio y el mejor homenaje. Sí, totalmente de acuerdo, Sí. totalmente. Oye, pues qué bueno que viviste tú en carne propia, ahora sí, el resultado de tu preocupación, cómo rescato. Y sin que te dieras cuenta, o sea, en ese rescatar de estas palabras, la forma de cómo comunicarnos en el tema erótico, te dio un resultado de frente Sí. al público y a la gente, a las mujeres, y que lo recibieran de esta manera. Oye, creo totalmente de acuerdo contigo, es el mejor premio. Sí, es el mejor sí, premio, la verdad, sí. Y lo estás difundiendo también. Así es, sí, es un libro que ya va en la segunda edición, porque la primera mira. se agotó rapidísimo, la editorial ya hizo otra edición, y además, el año pasado, la SEP lo tomó como uno de los libros que incluyó en Biblioteca Centenaria. Oye, Hicieron un tiraje muy felicidades. grande de 60,000 ejemplares, una cosa así. Y ya está en las bibliotecas públicas de Biblioteca Centenaria de la SEP. O sea que sí ha tenido eco el libro, su eco, ¿no? sí, Sí, y el éxito. Exacto. Y me da gusto, Irma, porque efectivamente, si tú ya tuviste esa reacción de las mujeres en el Istmo, yo creo que también será importante, sí, tal vez en otras lenguas, en otras regiones, pues no va a ser lo mismo, pero creo que el significado de esa doble sentido sí lo van a entender. Sí, Muchas yo mujeres creo que lo sí. vamos a entender, pero perfectamente. Sobre todo porque sí nos merecemos como mujeres darnos también este espacio, ¿no? De conocernos, de que lo que platicamos, o sea, finalmente no se quede ahí en un círculo chiquito. Sí. Sino que lo veamos con esa libertad, ¿no crees? Sí, y que otra gente recuerde eso, ¿no? De que, te digo, de pronto nos miran como, ay, sí, a lo mejor Betty, la activista, la luchadora, Betty, que es mamá, o Betty... Sí, pero una también es mujer Sí, y también claro. siente y vivimos y vibramos, Sí, ¿no? claro. Yo creo que es importante también como transformar esta mirada que hay de la gente sobre la imagen de las mujeres, ¿no? Sí, claro, claro. Pues Irma, de verdad estoy muy contenta, a mí me encantaría seguir platicando contigo, ¿verdad? Yo creo que podríamos hacer otra parte, ¿no? Para que nos cuentes ahí Los chismes no se acaban. Sí, para que nos cuentes ahí un poema, de verdad sí me gustaría, no sé cómo lo veas, nos demos un espacio, para que, no sé, ¿qué te parece si hacemos algo así donde nos puedas proyectar, narrar este tipo de poemas? Porque de verdad sí es interesante difundirlo. Claro que sí, con mucho gusto, me encantará que podamos hacer un programa quizá ya más específico sobre el tema de la literatura, de la literatura, ¿no? sí, Así es, y compartir con tu audiencia pues algunos poemas y eso, con mucho gusto. No, nos encantaría. Ya nos organizaremos. Sí, sobre todo porque yo creo que parte del legado que podemos dejar a las futuras generaciones son estos encuentros entre mujeres, y que si bien lo que nos tocó vivir sirva para que estas nuevas generaciones también hagan ese esfuerzo de salir a luchar, de ir a dar la batalla por sus sueños, por sus libertades, pero sobre todo en nuestros pueblos y comunidades indígenas, por nuestra identidad, por salvaguardar lo que por muchos años nuestros ancestros lo han hecho, y lo han hecho bien, ¿sabes? Hay cosas que sí hay que reconocer, hay cosas que tal vez ya ahorita por el estilo de vida, por las cuestiones que se están dando, o estos cambios que se van dando, hay muchas cosas que ya tal vez están quedándose atrás, pero hay muchas cosas que sí hay que todavía rescatar, hay muchas cosas que nos unen, que nos identifican, y que lejos de dividirnos, como lo comentamos en un inicio, yo creo que sí es rescatable el tema de la colectividad, porque el tema de la individualidad no nos ayuda en nada. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay que recordar que tenemos que volver a ser y a hacer comunidad, ¿no? Eso es importante. Pues pues ir y venir, siempre a nuestras compañeras les preguntamos, les hacemos 3 preguntitas. Ajá. Así que nos digan ustedes cuál es su opinión. Para ti, ¿qué significa ser mujer?
Para mí es la vida en toda su plenitud, ¿no? La vida desde el tiempo de sentir, de hacer, de proyectar, pero también la capacidad nuestra que tenemos de dar vida como mujeres, ¿no? Yes. ¿Y qué significa para ti ser poeta? La posibilidad de tender puentes entre el pensamiento, entre la imaginación y las realidades. Muy bien. Y a veces son realidades agradables, a veces no, pero la literatura permite tender esos puentes para que llegue a otra gente. Sí, totalmente de acuerdo. Irma, ¿para ti qué es la paz? Absolutamente necesaria, sobre todo en estos tiempos que vivimos tanta inseguridad en todos los sentidos y niveles. Yo creo que la paz es algo que necesitamos más que nunca, pero también me lleva a pensar en otra palabra que es esfuerzo y trabajo. Es decir, tenemos que esforzarnos mucho y trabajar, de nuevo recuperando la colectividad para construir paz. Sí. De acuerdo, Irma. Pues muy bien, pues amigos, escucharon aquí la historia de vida de una gran amiga, de una gran compañera, activista, poeta. De verdad, yo quiero que hagamos un compromiso con Irma, a ver qué día de verdad vamos a unir agendas para que escuchemos sus poemas y sobre todo porque de verdad todos estos esfuerzos que hacen nuestras compañeras desde donde ellas están ayudan mucho para el tema de la unidad, de la colectividad y más cuando hablamos de nuestros pueblos originarios. Así es que Irma, me dio mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Pues miren, nos compartes tus redes o nos la dejas y ya la pasamos aquí en la cintilla. Síganos ustedes por favor en las redes sociales, ayúdennos a compartir este podcast. De verdad, esta historia de vida de Irma, no solo es una activista, yo lo reitero, es una gran amiga, compañera y pues aquí estaremos viéndonos en el próximo episodio. De verdad me dio mucho gusto saludar.